poderle avisarles, aquí les puse donde ustedes también se pueden apuntar y yo con mucho gusto les informo. Pueden inscribirse a mi lista de WhatsApp. Entonces, al ustedes inscribirse, yo con mucho gusto les aviso cuando esto va a estar subido también en mi YouTube, en mi canal de YouTube, para que puedan verlo con más tranquilidad, ver la repetición y también poderlo compartirlo con otras personas. Vamos a las preguntas. Ok, vamos a ver. No sé, Angélica, si ves alguna ahí que puedas tener a la vista y poder leerla, o comentarios, no necesariamente preguntas, porque veo que han comentado mucho. Sí, dice Dey Céspedes, mi hijo toma medicamento en la mañana, le doy un buen desayuno porque una vez que se toma el medicamento, parte del efecto secundario le elimina el apetito. Todo el día debo obligarlo a hacer los tiempos, pero sin mucho éxito. Al final del día, cuando pasa el efecto, entran atracones de comida. Ok, hay medicamentos que es cierto que quitan el apetito, ¿verdad? Por ejemplo, perdón, es que me fui con él. Hay medicamentos que sí, que efectivamente quitan el apetito, pero por lo menos estructurar al menos pequeña comidita, aunque no sea una comida exhaustiva, que por lo menos tenga meriendas pequeñitas, entonces no va a recurrir a comer todo en un solo momento, sino que por lo menos en el transcurso del día va comiendo de a poquitos, una frutita, granola, cosas que pueda ir comiendo, pellizcando, ¿verdad? Y es parte de irle estructurando los horarios de comida, que vayan relacionados también con la hora de darle el medicamento, que no choquen. Sí, y bueno, y esto que menciona Daisy es muy común porque, y a veces es el sustillo que tienen los papás, ¿verdad? Cuando deciden medicar a sus hijos y los médicos pues son muy claros y transparentes en poder decir que eventualmente pudiera pues disminuir el apetito, pero hoy día se sabe que con un adecuado seguimiento de tu médico, para eso es el seguimiento, para ir pesándolo, irlo midiéndolo, el médico no solamente va a ver el TDAH, sino también va a ver el desarrollo del niño o del adolescente, cómo se está desarrollando. Y siempre comentamos en esto, Angélica, que hay que ver costo-beneficio, ¿verdad? Porque a veces los papás se asustan, ¿verdad? Porque tal vez disminuye el apetito, pero el chico está sano, está bien, o a veces creemos, y eso es una tendencia mucho a nuestros países hispanos, ¿verdad? Que tienen que estar frondositos, comiendo mucho, pero si el muchacho se siente bien, está con energía, juega, vacila, se siente animado, puede ser que el medicamento ahí regule un poquito más la alimentación, ¿verdad? Inclusive se sabe que cuando el chico padece de atracones, la medicación va a regular y le va a ayudar más bien. Ahora, si ya el padre de familia observa una situación fuera de lo normal que pueda estar preocupando, pues ahí tu guía va a ser lo que te dice tu médico. Pero si ellos, pues a veces los adolescentes son como que pasan comiendo todo el día. Lo importante, como mencionaste, Angélica, es tenerles meriendas saludables, comiditas saludables, y ahí está la responsabilidad de nosotros como papás, ¿verdad? Porque si pica cada rato, sí, pero si a mí me encanta la coca, galletas y queque, y eso es lo que él también va a comer. Entonces, estar vigilantes con el médico y tenerle comidita sana, ¿verdad? Y confiar en el seguimiento que le está haciendo tu médico. Un saludo, Santiago nos habías escrito desde el inicio, tiene 13 años y estaba viendo ahí con la mamá la charla. Muchas gracias, Santiago. Gracias, Santiago. Luego vamos a ver, María Marta Sandoval dice, ¿sería útil brindar estrategias específicas, prácticas para la familia con el propósito de mejorar en las funciones ejecutivas que mencionan, como lo que está haciendo en este momento con la gratificación? Bueno, eso fue al inicio, me imagino, cuando Carla estaba exponiendo. Pero bueno, yo creo que sí hemos dado bastantes estrategias. Igual, nosotras tomen en cuenta esto, los profesionales estamos para guiarles,
pero nadie mejor que papá, mamá o esa persona que está al cuidado de los hijos sabe cómo funciona ese hijo, sabe cómo funciona su casa y su familia. Nosotros solo somos guías, pero no pueden determinarse a depender de lo que nosotras demos. Ustedes también tienen que aprender a conocer cómo es su dinámica, cómo funcionan ustedes, cómo funciona su hijo, su hija, y saber qué es exactamente lo que más le corresponde, qué es exactamente lo que más le conviene, ¿verdad? Eso es muy importante. Angélica, ¿verdad que una Ajá. preguntita? Acabas de leer el mensaje de María Marta Sandoval. Correcto, sí. Ok, es para como ubicarnos de ahí hacia abajo para tratar de que Ajá. no se nos pierda Voy para hasta abajo, donde, para exactamente. abajo. Sí, y bueno, para contestarle también a María Marta, bueno, yo tengo mi canal de YouTube, pero bueno, la primera, perdón, la primera expositora que tuvimos, Carla, si ustedes van al canal de YouTube de ella, el 90% de la información que ella sube es sobre adolescencia y TDAH. Y entonces, si habla de funciones ejecutivas para arriba y para abajo, entonces también pueden pues verla a ella, y ahí también ella es muy explicativa sobre eso, ¿verdad? Y algo muy importante, relacionándolo, Angélica, con las funciones ejecutivas y de las estrategias que menciona María Marta. Si tu hijo tiene TDAH, pero usted también es un adulto con TDAH, y esto es básico, no solamente para las funciones ejecutivas, sino también para la gestión de las emociones. Es importante también que tú aprendas a gestionar, controlar, conocer, con cualquier palabra que usted le quiera poner, su TDAH, ¿verdad? Y si hablamos de funciones ejecutivas, la medida que también tú tengas estrategias, él también las va a aplicar. Yo siempre menciono, Angélica, que aunque los papás no tengamos TDAH, siempre tenemos que procurar tener una casa amigable con el TDAH, ¿verdad? Y voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Puede ser que los papás no tengan TDAH, ¿verdad? Y puede ser que de repente yo no necesite una pizarrita acrílica en algún lugar de la casa. No la necesite necesariamente, pero como yo sé que mi hijo tiene TDAH, yo la uso, la pizarrita, ¿verdad? Y de repente puedo mejorar mis funciones Ajá. ejecutivas, porque aunque no tengas TDAH, sí es algo que puedes mejorar y estimular. Entonces, la uso porque quiero que mi hogar sea un hogar amigable, y él ve que yo la uso. Entonces, de repente, si a mí se me olvida la mascarilla, ¿verdad? Un día, pero solo fue un día, pero yo pongo en la pizarrita mascarilla para que no se me olvide ese día. Entonces él ve que yo apunto eso, o de repente en la pizarra yo apunto llevar documento, llevar informe, porque voy para mi trabajo y yo sé que lo tengo presente, pero el que él vea que yo apunto esas cosas, como en todo, estamos dando Sí. el ejemplo en las funciones ejecutivas. Mamá o papá lo hace, yo lo practico, porque tu hijo adolescente no va a tener toda la vida 15 años. Ahorita se hacen grandes y ya tienen 30 años y tienen que jugárselas solitos. Es muy interesante eso, Ale, porque ellos mismos ya se van habituando y ellos mismos van a fijarse a la pizarra si estaba o no apuntado tal cosa. A mí me pasa con mis hijos y es muy vacilón porque ya ellos se van a la pizarra. A ver, o sea, más que nada lo uso más que nada con las obligaciones de la escuela y el colegio, eso básicamente. Y ellos se van a fijar a ver si de verdad está apuntado o no. Entonces es parte de que nosotros modelamos y nos quitamos un poquito de carga también mental de estar recordando. Ahí está apuntado, vamos con el ejemplo y ya llegan ellos solitos a revisar esa pizarra y esos apuntes que hay ahí y corrigen incluso. Ellos solos ya toman la iniciativa de corregir y decir, no, mire, era hasta ahora, me cambiaron a tal hora, voy a cambiarlo de una vez y así vamos. Ok, bueno, Ana. Perdona, Angélica, Sí. si el tip también le sirve, volviendo al tema de las pizarras, yo utilizo mi casa es una casa, tiene que ser amigable con TDAH, ¿verdad? Porque mi hijo tiene TDAH, yo la uso en la entrada de la puerta de la casa.
sea, cuando vamos a salir, ahí está la pizarrita. Y él apunta también ahí. A veces me pone, cuando yo me levanto en la mañana, ahí dice levantarme temprano. Hasta me deja recados ahí. Entonces, es una forma también de ayudarles a ellos dando el ejemplo. Incluso comunicación, mira, exactamente. Ok, Ana Isabel Hernández dice, porque algunas veces parecen enfocarse en actividades que sí atraen su atención y parece que pueden concentrarse en eso. Es muy típica esa pregunta. Sí, no sé si querés contestarla o la contesto yo, Angélica. Como quieras, dale. Sí. Dale. Sí, tenés toda la razón, Angélica. Es muy típico oír a la madre, y tal vez voy a decir esto y se van a sentir súper identificadas. ¿Por qué pasa 4 horas, 3 horas con el play concentrado full y no puede concentrarse 5 minutos con la tarea? ¿Por qué? Explíqueme por qué. Eso es la mayor pregunta que hacen, ¿verdad? Recuerda lo que hablaba Carla mencionó mucho una palabra que habla de la gratificación, ¿verdad? Todos queremos tener gratificación, hacer cosas y tener, pero las personas que no tenemos TDAH se supone que tenemos que tener más tolerancia a la gratificación inmediata. Tengo que esperarme. Entonces, si yo quiero algo, tengo que esperarme. Tengo que trabajar en eso y esperarme. No lo puedo tener ya. Las personas con TDAH tienen dificultad y todo lo quieren ya, instantáneo, la gratificación inmediata. Por eso es que les cuesta esperar en la fila, esperar el recado, esperar el helado, esperar una respuesta. Y Dios libre, uno les adelante algo, porque es fatal, ¿verdad? Si uno les adelanta algo. Entonces, ¿qué pasa con los videojuegos? Voy a poner ese ejemplo, a ver si con eso podemos contestar tu pregunta, Ana. ¿Qué pasa con los videojuegos? Que cuando ellos están en el videojuego es una gratificación inmediata. Pierdo, gano, pinto puntos. Es tan instantáneo los juegos, las pantallas, que eso por eso es que retiene tanto su atención. Pierdo y recibo el premio. O sea, es inmediato. Y es algo que les da satisfacción, es algo que que eleva su nivel de dopamina. O sea, la dopamina que a ellos se le disminuye en el cerebro, que está disminuida en el cerebro, es una manera como natural, cuando juegan videojuegos, de producir dopamina al máximo. Por eso sienten tanta satisfacción y se hiperfocalizan. Y es un extremo. No se hiperfocalizan o van al otro extremo. No se focalizan ni siquiera en 3 minutos en algo que tienen que hacer, o frente a la computadora cuando está hablando el profesor de matemática, o cuando tienen que hacer una tarea, o cuando yo le mando a decir algo, a pedir algo. Ahora, cuando los chicos tienen que hacer, Ana, algo que para ellos es aburrido, tedioso, no llamativo, poco interesante, poco motivador, ahí es donde sus niveles de concentración bajan al mínimo, y son chicos que se les va a dificultar más concentrarse. Puede ser que un adolescente que no tenga TDAH, igual ante ese escenario de cosas poco atractivas, poco llamativas, lo tolere, lo aguante, y se aguante eso, o se aguante la clase, por decirlo así, o se aguante lo que tú le pusiste a hacer, o la guía de trabajo. Pero con un muchacho de estos, su tolerancia va a ser menor, ¿verdad? En comparación a un videojuego. Ok, sí, bueno, yo creo que con eso vamos con la siguiente. Dice el Daniela Zapata, dice, muchísimas gracias. Por cierto, me cuesta dejarlo que crezca, tal vez porque en su infancia lo maltrataron por ignorancia del tema y lo sobreprotegía mucho. Pero ya tengo un adolescente de 13 años y da un poco de miedo soltarlo. Yo creo que a todas las mamás nos da miedo soltar a los hijos. No hay mamá que no pase por eso. Pero tenemos que enseñarles también a lidiar, porque no siempre vamos a estar ahí a la par, no podemos estar a la par de ellos cuando vuelvan a la escuela o al colegio, ¿verdad? Ellos tienen que aprender estrategias y solo aprenden a lidiar con situaciones difíciles si los dejamos afrontarlas. Entonces, soltarlos y sobreproteger no es bueno, realmente no.
los molestan, sí, pero también tenemos que aprender nosotros como papá a enseñarles a ellos a cómo lidiar con esas molestias, a cómo lidiar con esos compañeros, ¿verdad? Fastidiosillos, digamos, que habrán, y a cómo responder y decir, bueno, lo siento, es que posiblemente es que mi cerebro no me permite pensar antes de hablar, por ejemplo. Así soy yo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cosas como estas que no es disculparse de hacer como es, porque son como son, y lo primero es esto, desde la familia, desde la casa, tenemos que aceptarlos tal y como son. Ellos aprenden a aceptarse y créanme, ya no les va a molestar que la gente de afuera no los acepte. Ellos sabrán distinguir esto. Siempre habrá, lamentablemente, gente que nos hará cosas que no nos gustan, pero si no los soltamos, no van a aprender, no van a tener esa capacidad. Y ya con 13 años, ya enfrente al colegio, los chicos a veces son muy pesados también, porque es verdad, ya son bromas más pesadas que en la escuela a veces. Y si no aprende a lidiar con esto, hay que dejarlos, no hay de otra. Hay que acompañarlos, como yo les dije, supervisar, estar acompañándolos, estar disponibles para ellos, pero permitirles también ellos afrontar estas situaciones difíciles. Así es. Y bueno, María Marta, no, perdón, Lesbia. Lesbia. Lesbia menciona acá, dice, sería útil impulsar una ley en la Asamblea Legislativa para atender a niños y a jóvenes con TDAH cuya finalidad sea que el gobierno obligue a dar apoyo apoyo interinstitucionales, institucionales, tanto en el campo de la salud, económico, a los padres y a los afectados. Por supuesto que sí, y esto económico, hago énfasis porque sí, ya se sabe también, y hay estudios también que respaldan esto, que el costo económico de atender a un niño con TDAH es elevado. Y bueno, cuando los padres logran tener ese control a nivel de la seguridad social, es importante no abandonar los tratamientos, pero sí cuando los papás deciden llevar un seguimiento a nivel privado, ¿verdad? Y no todo al mismo tiempo, ¿verdad? Porque a veces hay apoyo psicológico, psiquiátrico, pedagógico, tutores, salud ocupacional, y no es que los chicos para que no se asusten los papás, no es que lo van a necesitar todo al mismo tiempo, pero hay diferentes etapas y de acuerdo a las necesidades de los niños que lo van a necesitar, y sabemos, claro, que son costos económicos importantes. Aquí no hay una ley específica de TDAH. Los papás cuando han tenido alguna dificultad pues se respaldan en la ley 7600, que es la cual se respalda también el Ministerio de Educación para darle pues su derecho a la educación en escuelas públicas y privadas, de accesibilidad a la educación, de accesibilidad también a las adecuaciones curriculares, etcétera. Pero sí, haciendo observación de la pregunta de Lesbia, sí hay en otros países leyes específicas. Creo que en Nicaragua hay, en España hay leyes, creo que Argentina va camino a eso, creo que Perú la tiene también, hay varios países a nivel centroamericano. Bueno, y en Costa Rica no, y eso implica todo un camino. Pero bueno, pero es muy válido tu comentario, Lesbia, pero también haciendo estos espacios, ir nosotros, ustedes que están escuchando esta información, ir haciendo, compartiendo esta información para que se escuche esto, ¿verdad? Ok, bueno, María Marta Sandoval dice que muy útil la información. Pregunta que cómo se puede acceder a las charlas del año pasado, especialmente las dirigidas a docentes. Bueno, están guindadas en tu página también. Yo las compartí también en mi página. Ahí hay un apartado igual en ese caso sería Segunda Jornada Costarricense TDAH. Ahí están los videos para que los puedan ver. Sí va a quedar grabado, bueno, ya lo dijimos, que sí va a quedar esto grabado. Bueno, hablaban sobre la medicación, en realidad, perdón, el nombre.
Gabriela Monge dice que le hubiera gustado que hablaran sobre la medicación. En realidad, en la primera jornada sí se habló sobre la medicación. Tuvimos a la doctora Tatiana Barrantes, quien nos habló sobre esto. Nosotras somos psicólogas, entonces no somos médicos, no somos las más indicadas. Hay que saber generalidades, por supuesto, pero no somos médicos para hablar de la medicación, ¿verdad? Entonces no podríamos como profundizar ahí. Claro, lo que sí pues, tal vez podríamos decirle a Gabriela, y bueno, en eso pues Angélica es muy correcta en lo que ella está hablando, porque uno tiene que saber hasta dónde están los alcances de uno a nivel profesional y cuáles están los límites. Pero hay las guías clínicas, eso sí te podemos decir, Gabriela, hay guías clínicas internacionales. Guías clínicas es como un conglomerado, un consenso que se realiza a nivel científico de muchos profesionales expertos en TDAH que se juntan, dialogan y generan como protocolos, como guías de atención en relación a la población con TDAH. Por ejemplo, ¿quién tiene guías clínicas? España, Canadá, Reino Unido, creo que Brasil también. Y hay una guía muy famosa, una de las más famosas es la guía NICE, NICE, que es de la de Reino Unido, es una de las más famosas, y estas guías clínicas se van actualizando, y lo que estas guías, dentro de todas las cosas, hacen consenso y siempre coinciden es que el tratamiento médico es importante. Eso no quiere decir que todo niño con TDAH tiene que ser medicado, no, eso lo va a determinar tu médico con el adecuado control, evaluación y diagnóstico, pero se sabe que es uno de los tratamientos, lo que le llamamos nosotros de primera línea, es lo que ha evidenciado mayor efectividad para el control de los síntomas. Y ahorita pues las recomendaciones se dan en que pese que cada caso es individual, por lo general se medica a los niños que tienen síntomas de moderado a severo y que generan una disfunción a nivel de su vida en general, que los síntomas están afectando dentro de su hogar, en la escuela, en el parque, en las salidas, en el aula, en el manejo de su emotividad y emociones. Entonces, pero esa valoración, como dice Angélica, la hace tu médico y es importante. Entonces, si tu médico te dice, con la evaluación que he hecho, es importante dar apoyo desde esta perspectiva, es importante hacerlo con el debido seguimiento. Ok, bueno, hay muchos comentarios, muchas gracias de verdad porque es un apoyo que ustedes nos dan también. Vamos a ver si hay alguna otra preguntita. Vamos a ver. Dice acá, voy a poner este comentario, Angélica, Ajá. de Grisel, aquí lo puse en la pantalla. Grisel, primera vez que escucho el tema de adolescentes en TDAH y la verdad estoy muy contenta porque me están quedando muchos temas claros que tengo que trabajar. Bueno, Grisel, ese es el objetivo de esta jornada, ¿verdad? Porque y papás me lo han dicho, es que cuando hablan de TDAH solo hablan de niños, porque eso está enfocado mucho en uno de los grandes mitos que rodea el TDAH, que solo se da en la niñez, y no, el TDAH es una condición que se da a lo largo de la vida, por lo tanto se da en la adolescencia, en donde sí se puede ver que los síntomas de hiperactividad pueden declinar un poco y esa hiperactividad es como más interna, pero la impulsividad y en especial la desatención continúa a lo largo de la vida. Por eso es así, Grisela. Perdón, Daniela. Vivian Dávila, perdón, también hace un comentario.
Buen día, muchas gracias por estas grandes enseñanzas. Mi hijo TDAH de 7 años, somos de Tibás y preparándonos para aprender a desarrollar habilidades para la adolescencia cuando nos toque. Wow, ¿qué temas estos de factores de riesgo, alertas de una cruda realidad? Me identifico con los atracones en mi niño, principalmente por las noches, a monitorear y canalizar desde ya. Yo le digo, antes de darte más comida, debes dar tiempo a que el mensaje de tu estómago llegue al cerebro, pues ya debes. Aquí no lo leo más. Okay. Es algo muy, Vivian Vivian Dávila. Dávila. Ok. Ajá. Yo creo que es algo muy importante también porque esto de la hiperfocalización, cuando están con las pantallas, es muy importante poner límites a la hora de comer. 0 pantallas a la hora de comer, por ejemplo, para que el cerebro, así se los explico yo a mis hijos, para que tu cerebro entienda que estás comiendo. Porque si estás en el celular y comiendo, el cerebro no está captando esa información, no está llegándole a la saciedad, a la información de que estoy consumiendo alimento y que en algún momento tengo que sentir saciedad. Es muy importante. Esas son estructuras que son muy importantes también establecer en casa. Si vamos a comer, si es la hora del almuerzo, si es la comida principal, ¿verdad? No se usan pantallas. Entonces ahí se van modelando. Y lo que habló Ale y lo aclaró al principio, los factores de riesgo no es para que nos pongamos en alarma y en susto y que esto le va a pasar, es para que lo tomemos en cuenta, lo empecemos a masticar, empecemos a tomarlo en cuenta y que lo conozcamos, no para, verdad, alarmarnos, esa no es la idea tampoco, pero sí, es la realidad, así es la realidad y hay que trabajar con esa realidad también, ¿verdad? Y con ese sustillo que usted menciona, Angélica, te iba a preguntar eso. Tú pusiste aquí la línea, aquí estoy, es la del Colegio de Psicólogos. No, esa es del Ministerio de Educación. Ok. Y la otra es la del PANI también, y pues la 11911, que es la de, bueno, con la que se trabaja en el despacho Sí, de ayuda psicológica. Pero exactamente. igual ellos remiten a estas líneas, Claro. entonces por eso las Sí. di. Cuando hablamos de la hora del suicidio, ¿verdad? Ujú. Y haciendo eco un poco de estos números que puso aquí Angélica, recuerden que también ante estas emergencias, cuando hay una emergencia o de riesgo de suicidio, no hay que escatimar en, en llevar, y si hay un riesgo eminente, en llevar a tu hijo a atención, a ser valorado a un centro de emergencia. Ahora, también hay muchos recursos, dentro de esos las líneas que acaba de mencionar Angélica, pero si no sabemos los números, recuerde que el 911 es el que te conecta a todo lado. De hecho, el Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica está haciendo una gran labor desde el año pasado con mantener una línea para apoyo a personas con riesgo en suicidio. Entonces, ustedes pueden llamar ahí. Pero si no se saben el teléfono, marcan el 911 911. exactamente y dicen, quiero que me conecten con la línea para lo del suicidio o como lo quieran decir, del colegio de psicólogos, lo más sencillo posible y ellos te van a conectar para que también tengas esa oportunidad de hablar, de conversar con alguien y también si en algún momento y si ahorita nos está escuchando un joven adolescente, yo sé que puede ser que ahorita estés viviendo alguna situación muy dolorosa, alguna situación que te está llevando al límite de tus sentimientos y de tus emociones y si en algún momento has pensado en el suicidio, es importante que no te lo dejes ahí guardadito, como en un baúl, no, es importante que lo hables con tu papá, tu mamá, si no es con ellos, con alguna otra persona de tu confianza, con alguien de colegio, con algún familiar de tu confianza o con alguien de Levi's, pero lo importante es que tú busques ayuda y vas a ver que vas a encontrar personas que te van a ayudar a buscar caminos para solucionar esa situación que te está agobiando o que te está generando mucho dolor. De hecho, Ale, estas líneas son para ustedes, los adolescentes. El 1147 es para que ustedes se puedan comunicar cuando no, porque no todo el tiempo contamos con personas cercanas en quien confiar. Esas líneas son para ustedes, ¿verdad? Pueden llamar y ahí expresar y ahí se les va conduciendo, ¿verdad? A la persona más indicada para que
que pueda escuchar sus inquietudes. Y la línea que estoy, que es del Ministerio de Educación, está justamente enfocada a ustedes, que son ustedes quienes pueden llamar también y expresar lo que sienten. No es que papá y mamá no, pero están gente esperando para que ustedes puedan expresarse y atenderlos ahí. Es muy importante. Ok, bueno. Dice Vamos a ver. aquí Vanessa Quesada, yo estoy fascinada con el tema, aunque mi hijo tenga 6 años, quiero ir sabiendo más para poderle ayudar o saber cómo accionar en su momento. Bueno, yo creo que Vanessa se merece un aplauso, ¿verdad? Sí. Bueno, y todas las que estamos acá, ¿verdad? Porque de eso se trata, ¿verdad? Póngale 6 añitos más y ya tenés un adolescente. Y ellos crecen rápido, ¿verdad? Como dice la famosa frase, crecen rápido y ya te estás fogueando, Vanessa, con estos temas, y motivo a Vanessa y a todas las mamás y papás y abuelitas, porque yo sé que se van a conectar abuelitas también, y tías también, para Todo que se adulto que vayan, está involucrado ahí, todo adulto que está involucrado, la verdad. para que se vaya fogueando en estos temas y preparando. Así es, sí. Yo creo que es importante el camino, si lo empezamos entre más temprano a preocuparnos y a ocuparnos de las situaciones, el camino cuando lleguen las adolescencias va a ser más suave. Esa es la idea. Ok, dice Nick T. Paredes, yo tengo un paciente de 17 años diagnosticado de TDAH y muy probablemente bipolaridad. Estamos en el proceso de confirmar diagnóstico porque ambas condiciones son fuertes y pienso que es allí cuando mencionas la comorbilidad y el cuidado e información que hay que tener porque incrementa los factores de riesgo. Claro. Sí, claro, así es, ¿verdad? Ahí la situación que más sobresalga es la que más hay que trabajar. Las demás van a ser como pequeñas raíces, digámoslo así, que también hay que tomar en cuenta, pero la que más sobresalga es la que más trabajo hay que dar. Claro. Y Nicté, esperemos que estamos pronunciando bien el nombre, Nicté. Sí, definitivamente otra, aquí no las mencionamos, pero otra comorbilidad, por dicha no tan frecuente, pero sí existe. Puede haber TDAH y estar con comorbilidad con trastorno bipolar. Pero el cuidadito que hay que tener es, el TDAH es como se mimetiza mucho, a veces se confunde, ¿verdad? Se confunde, se piensa que es trastorno bipolar, pero en realidad es TDAH, ¿verdad? Y eso sucede mucho en la práctica clínica, que tienen este diagnóstico de bipolaridad, pero en realidad es un TDAH. O a veces puede tener los dos, coexistir los dos. De ahí que es importantísimo más, si están presentes estos dos trastornos, sí o sí tiene que tener un seguimiento médico, porque cuando, y como lo menciona aquí ella, y por dicha, pues ella está ahí al tanto de esta situación con este joven tan jovencito y con posibilidad de estas dos condiciones, porque aumenta el riesgo de suicidio, aumenta más en adolescentes que tienen estas dos condiciones. Pero sí, por supuesto que sí, es posible. Yo les digo a los papás que es una línea muy delgadita, ¿verdad? Entre la comorbilidad y la condición de su hijo. Porque también está el TEA, el trastorno del espectro autista, que también a veces se confunde con el TDAH, el trastorno negativista desafiante, que también entra ahí. Entonces, es como una cosita así muy fina que se puede pasar para acá o se puede pasar para allá, ¿verdad? Entonces, sí, pues sí es importante no desestimar nada hasta que ya completamente se concrete el trabajo y el diagnóstico, ¿verdad? Y trabajar mucho a nivel psicoterapéutico, si se necesita medicamento, ya es a nivel médico, psicopedagogos, o sea, es un trabajo que a veces necesita de mucho, ¿verdad? Claro, claro. Y por eso es importante, haciéndole segundas a esto que están, a estos otros condiciones que está mencionando Angélica, de ahí que es importante que si usted, mamá o papá o persona que nos está escuchando,
está escuchando esta jornada porque sospecha que su hijo tiene TDAH, es importante llevarlo con un profesional en la salud mental que sepa de estas condiciones y de las otras condiciones también, porque como el TDAH es uno de los trastornos que mayor comorbilidad tiene con otras condiciones, como dice Angélica, se puede confundir o tener varias inclusive, ¿verdad? Inclusive a la estadística habla que más del 70% de las personas con TDAH tienen al menos una comorbilidad. Entonces, de ahí el expertise, la experiencia del profesional de saber si tiene TDAH o tiene lo demás o las dos cosas. Entonces, tiene que saber de TDAH, pero también saber de autismo. Tiene que saber de TDAH, pero también saber de trastorno negativista desafiante o inclusive de trastornos del aprendizaje. Otra Ansiedad también, también. de ansiedad, se confunde, o sea, él es esquivo. Siempre decimos que el TDAH es Sí. súper esquivo, ¿verdad? Por eso hay que tener como muy buen ojo clínico para poder captarlo, ¿verdad? Y eso sucede mucho también en los adultos que llegan por tratamiento con ansiedad y en verdad la persona tiene ansiedad, se le da su tratamiento de ansiedad, pero no se visualizó el TDAH. Y volviendo a los adolescentes, ¿verdad? Son chicos que sí, que tal vez fue diagnosticado el TDAH, pero no quedó camuflado inclusive algún trastorno del aprendizaje. Por ejemplo, pasa mucho con la dislexia o con la discalculia, que es la dificultad en el cálculo matemático y en el análisis matemático. Y ya cuando estos chicos, pese que se llevó el seguimiento por TDAH, cuando llegan al colegio, se presentan con dificultades también en los procesos de sus aprendizajes ya en el colegio inclusive. O Perdona, incluso, Angélica, ajá, perdona, puse ahí otra vez lo de mi canal de YouTube, porque si ustedes se van a la lista de reproducción, ahí dice diagnóstico y TDAH. Entonces hay unos videos donde yo hablo también de qué tiene que tomar en cuenta el papá, aunque sean hijos adolescentes, nunca es tarde, qué tienen que tomar en cuenta para buscar un profesional o comenzar el proceso de un diagnóstico por TDAH. Adelante, también Angélica. iba a agregar a esto también que muchas veces son las situaciones en la crianza, familiares, violencia intrafamiliar, situaciones que son graves, que generan comportamientos y manifestaciones en un hijo, una hija que pareciera TDAH también, ¿verdad? E incluso en muchos hay estudios también con respecto al abuso sexual, que personas, chicos víctimas de abuso sexual tienen manifestaciones como de TDAH y es una causa que no tiene que ver a nivel neurológico con TDAH. Entonces son muchas cosas, es una gama muy grande la que hay que descartar y evacuar. Por eso es que no se puede tomar a la ligera tampoco, desestimar o determinar que una persona sea TDAH a la ligera, que yo diga nada más me senté y lo vi hoy y ya dije, es o no es, ¿verdad? Es un proceso de evaluación y con mucha ética hay que observar eso en el profesional al que uno busque, ¿verdad? En ese sentido. Vamos como por Paula, ¿verdad? Bueno, es que Vivian Dávila igual hizo aquí un comentario, pero era con respecto a los profesores, eh, al soporte que necesitan los hijos con TDAH con respecto al manejo del tiempo para terminar el trabajo. A pesar de que se les, bueno, mejor lo leo completo. Consulta, ¿tienen alguna recomendación para las maestras y profesores en cuanto al soporte que necesitan nuestros hijos con TDAH de manejo de tiempo para terminar trabajo en clase? ¿Cómo saber si les dan realmente los recordatorios y la motivación necesaria? En ocasiones me dicen no terminó el trabajo, pero en casa suele terminar si se les recuerda unas 3 a 5 veces y se les recuerda el tiempo restante y se le motiva, contando que ya a la institución se le compartió el diagnóstico y esas recomendaciones. Bueno, ahí eso es muy particular, empezando de cada docente, ¿verdad? El sistema que tiene en el aula hasta la institución de cómo se fomenta, cómo se refuerza en los docentes darle importancia o no darle importancia a estas condiciones. Recordemos que si estamos hablando de un ámbito público,
es muy difícil realmente para un docente tener una atención individualizada y captada única y, a ese chico o esa chica que tiene una necesidad especial. A nivel de privado, pues hay también esa variedad de situaciones, no todas lo abarcan. Lo que sí, bueno, creo que nosotros en la anterior jornada dimos muchas recomendaciones a las maestras y profesores de tomar en cuenta esto. En realidad, cuando hablamos de esto, tiene que ver con inclusión. Y la inclusión es que yo, la misma técnica que le sirva a ese alumno o alumna que es TDAH, le sirva a todos los demás. Eso se trata. No es que yo me tenga que dedicar y enfocar toda mi estructura de trabajo para este y otra para los demás. No, es que lo que yo aplique sirva exactamente para todos por igual, con estrategias, herramientas de llamar la atención, de tocar el hombro y decir, acordate, mira, volver al cuaderno, fíjate, te falta todavía copiar. Hasta instrumentos visuales como paletitas de colores, en donde haga una señal y ya los chicos sepan que esa señal significa vuelvo a concentrarme en el cuaderno, vuelvo a retomar. Las previsiones de sentarse enfrente lo más adelante posible, también porque eso ayuda a la docente a recordar en el momento que tengo que estar también vigilante. Son bastantes las estrategias que hay, que lo importante aquí es que no sean solo para uno, sino que se apliquen a toda el aula por completo. Una ventaja tal vez de ahora, al menos en nivel público, es que como se dividieron los grupos, entonces va menos cantidad IVA. Bueno, ya no, pero iba en el momento en que se reintegraron a la bimodalidad, iban poquitos chicos a la escuela, iban menos. Entonces, quizá en ese sentido, pues fue beneficio para algunos chicos porque la maestra pudo captar un poco más esa necesidad o esa atención. No sé, Ale, si querés ahí agregar. Sí, estoy poniendo ahí en la bandita que sale abajo mi correo. Hay un correo que sale ahí y ustedes me pueden escribir. Yo tengo un documento que yo lo comparto, no es particularizado para un niño, porque cada niño es diferente, pero sí, si nos están viendo maestros, yo les puedo compartir ese material donde vienen estrategias, pero las estrategias es como viene explicando Angélica. ¿Qué estrategias puede utilizar la maestra que sean inclusivas dentro del aula para niños y adolescentes, en donde no solamente se va a beneficiar todos los alumnos, pero si lo pone en práctica, más el alumno con TDAH? Obviamente en el documento sale mencionando las estrategias para TDAH, pero que es factible para todo el aula. Si me la piden, me escriben, yo con mucho gusto se las comparto. Sí son están más estructuradas para las clases presenciales, porque la clase virtual es todo un tema como aparte, y yo creo, Angélica, que esto sería como tema de otra jornada, ¿verdad? Todo esto que nos pregunta esta persona que nos está viendo, pero con mucho le podemos... Lo tocamos un poco el año pasado ahí. Sí, sí, exactamente. Sí, dimos algunas, sí, cierto, dimos unos temas, ¿verdad? Más relacionados porque estábamos en pura pandemia. Angélica, ya son las 12:11, yo creo que tendríamos como chancecito para como un par de preguntitas más, ¿verdad? Para aprovechar que a la gente le dijimos que era hasta las 12:30 y yo sé que después de aquí tienen todas sus actividades. Vamos a ver, bueno, preguntaba por aquí rápidamente que leí Cristel Vega sobre el CBD, que es un derivado del cannabis, si es recomendable o no. Bueno, en nuestro país no está legalizado el CBD aún. Sabemos que hay gente que lo utiliza para muchas cosas a nivel, digamos, ahí ilegal, pero no podríamos decirlo igual. Eso va a depender también, no es porque se autorice o se legalice, es que va a ser de uso libre. Tiene que ser regulado también con un especialista indicado en eso, ¿verdad? No se puede ahí como nada más probar y ya. Creo, bueno, desde mi punto de vista como profesional, es algo que y no podría decirle por el momento en nuestro país, como le digo, no está autorizado, pero sí también va a depender de un profesional específico en medicina que vea si es recomendado o no para el caso específico, ¿verdad? ¿Cómo se pueden manejar los tiempos en el colegio?
he intentado con horarios visuales, el tiempo, el regular el tiempo del play, digamos, por ejemplo, con las guías del colegio. Ahí vamos a los límites y a las estructuras, ¿verdad? Donde usted establece si su hijo o hija tiene clases virtuales de 7 de la mañana a 2 de la tarde, pues las consolas no pueden funcionar en ese horario, así de simple. Hay muchas aplicaciones, hay controles parentales, y se lo digo por experiencia, porque yo tengo 3 hijos, entonces, bueno, ya la mayor, digamos que ya va en otro ritmo de su juventud, pero los dos más pequeños, hay aplicaciones donde hay control parental, donde usted regula los horarios, donde usted pone a qué hora puede empezar a iniciar el uso de esa consola y a qué hora lo puede suspender. La hora incluso tan importante de dormir, que sea una hora antes, mínimo media hora antes de su hora de sueño, que no esté ahí conectado hasta el momento de dormirse, para que su cerebro descanse y se vaya acoplando, por ejemplo. Hay muchas aplicaciones de control parental según el Android o si ustedes, según el dispositivo que ustedes utilicen y que sus hijos utilicen, ¿verdad? Pero sí, yo creo que en eso hay que ser estructurado. Sí, claro, y definitivamente esto que pregunta Cristel es como el gran reto de todas las mamás ahora con el asunto de la pandemia, ¿verdad, Cristel? Porque, sí, porque ellos, hay algunos que ni siquiera están con clases virtuales, están con guías. Entonces la guía la puede hacer a las 10, 11 de la mañana. Y a veces estos chicos, por la misma dinámica de pandemia y porque también los papás están inmersos en esta situación, se han corrido los horarios, los adolescentes se están acostando tardísimo, ¿verdad? Y se levantan tarde, a veces se acuestan a altas horas de la noche jugando play, y eso los sobreactiva, no duermen bien, se levantan soñolientos. Entonces, como dice Angélica, todas las estrategias o todos los métodos que podamos utilizar va a ser como una ayuda. Pero también el diálogo, mamá, Cristel, es importante que dialogues, acordes, con ellos es negociar. Si ya él no tiene 6 añitos, eh, eh, digamos que a veces cuando son pequeñitos está como esa autoridad positiva. Y no es que al ser adolescentes ya no vamos a tener autoridad, por supuesto que sí, pero esa autoridad tiene que estar acompañada de la comunicación, del negociar, de que ellos sientan que ganaron y que nosotros también ganamos. Como yo les digo, dando y dando, tú a tú, para que ustedes estén tranquilos y ellos también hagan las cosas que les gustan. Pero definitivamente, como menciona Angélica, deben haber cerquitas, deben haber límites, y a veces esa dificultad del play está asociado, Cristel, por la dificultad o por los patrones de sueño que se han distorsionado con el asunto de la pandemia. También en mi canal de YouTube, si también tenés hijos más pequeños, y para las que nos están viendo y también tienen hijos pequeños con TDAH, en mi canal de YouTube busquen ahí TDAH niños en las listas de distribución. Viene videos que hablo yo sobre el sueño infantil, y que muchas cosas de las que yo menciono ahí son aplicables también para adolescentes también. Pero este reto va a seguir, Angélica, porque ya todavía lo de la pandemia todavía se va a llevar sus par de meses, al menos en nuestro país, más tiempito. Hay algo muy importante que tal vez me permito agregar en ese sentido ahora de estar conectados en estas pantallas, ¿verdad? Recuerden que para su hijo o hija adolescente, creo que tal vez para una gran mayoría es el único medio que tiene para contactar con sus amistades. Entonces también ahí hay que negociar esas necesidades. ¿Qué es lo que más necesito? ¿Es porque necesito jugar o porque necesito estar comunicado con mis amistades? Porque ustedes saben que se conectan muchos en línea y ahí están conversando con sus amigos mientras juegan, ¿verdad? Están en esa interacción. Entonces, no es irnos a un extremo de rotundo prohibición, sino que es exactamente negociar, ajustar esos límites, esas estructuras según las necesidades también, tanto de lo que necesitamos de la armonía de la casa, pero tomando en cuenta las necesidades propias de cada chico o chica, ¿verdad? No sé, Ale, ¿qué nos falta ahí? Claro, tal vez yo lo que propondría, Angélica, porque pues ya casi estamos llegando al final, pero si quedó por ahí alguna
pregunta sueltita, no, me podrían escribir a mi correo o tal vez si te pueden, no sé, preguntaron también sobre la consulta o si te pueden contactar, Angélica, también le podrían hacer la consulta también a Angélica o a mi persona. Si vieron que por ahí también se nos fue alguna pregunta o quedaron preguntas pendientes. Correcto, sí. Bueno, mi página es Psicología y Cerebro. ¿Algún correo, Ya lo voy a... Angélica, tuyo? Psico y Cerebro. Voy a anotarlo acá en los comentarios si gustan. Psico y Cerebro, Angélica Hernández, @gmail.com. Vamos a ver si me da chance. Aquí está. Ahí se los puse para que lo copien más fácil, ¿verdad? Y bueno, no sé, que nos queda agradecerles el interés de cada uno de ustedes que está aquí, el interés de estos chicos que, como Sebastián, esperemos que hayan sido más también, que se conectaron preocupados también empoderándose en sí mismos. Eso es maravilloso, muy bonito, de verdad, fortaleciendo su autonomía y esa independencia poco a poco. Les agradecemos muchísimo el interés, realmente, la participación, y esperemos que nos puedan volver, que podamos volvernos a conectar, ¿verdad? En otro momento, que se nos favorezca cada año poder seguir trabajando en esta jornada. Como les digo, no solo somos las acá dos presentes, es un equipo que hemos trabajado fuerte y duro también, con muchas colaboraciones realmente. Entonces les agradecemos muchísimo que estén aquí presentes hoy. Dale, no sé. Igualmente también agradecerles por haberse quedado hasta el final, y yo sé que si alguna o alguno tuvo que irse por sus mandados o sus quehaceres, aquí va a quedar también colgado en la página, y también comenten, háblenle a sus familiares, a la prima, a la tía, a la hermana, y cuéntenle que vieron esta información, porque aunque no conozcamos o no tengamos un hijo con TDAH, estos temas siempre es importante conocerlos, o porque tal vez no tengamos hijos con TDAH, pero sí conocemos a alguien que tiene un hijo con esta condición, y le puede ayudar todo lo que ustedes aquí compartieron, porque no es un asunto solo de lo que Carla, Angélica y yo vinimos a presentarles con muchísimo cariño, sino que también todos esos comentarios que ustedes hacían, todas estas experiencias, esas inquietudes, también es muy enriquecedor, porque es una forma en que ustedes también se contactan a través del chat, aprovechando estos medios de difusión. Agradecerle, igual también agradecerle el haberme acompañado, a Angélica hasta el final, a Carla, que también, que yo sé que está en sus cositas, en sus actividades, y a ustedes por quedarse hasta este momento. Y bueno, y Dios mediante, esperemos que pues todo vaya solucionándose en nuestro país con la emergencia del COVID, y tratar todos de colaborar. Sé que a veces esto genera pues mucho cansancio, pero tenemos que ser pacientes, tolerantes, colaborar con lo que nos dicen las autoridades sanitarias para sacar a nuestro país avante de esta situación, y Dios mediante poderlos ver el próximo año con la próxima jornada. Muchas gracias por estar aquí presente. Muchas Adiós. gracias, de verdad. Hasta luego.